Quiero traerle una bendición de nuestra iglesia hija en Zacapa, Guatemala. Yo no sé si usted se goza, pero Dios está respaldando de una manera muy especial al pastor Luis Vide, su esposa, sus hijos. Nos extrañan, pero los vemos gozarse con un pueblo que lo ha aceptado, un remanente que ha ido creciendo pues tuve la oportunidad de estar allá en Guatemala y la verdad que me gocé de una manera muy especial. Cansado porque tuve que manejar 3 horas, después de haber predicado en la mañana, manejé 3 horas, prediqué, estuvimos un rato con los hermanos y después otras 2 horas y media para regresar. Y al otro día pues ya venía de regreso para acá. Pero qué lindo es gastarse sirviendo al Señor. No hay nada más hermoso que servirle a Él. Mañana voy a estar en Carolina del Norte. Pues yo le doy gracias a Dios porque el Señor nos permite no solamente estar en un área local, sino que Dios nos ha permitido expander. Y hay pueblo que nos ama, que nos ven a nosotros como... Pues hoy en la noche, de hecho, hay un grupo de hermanos ministrando alabanza y ministrando la palabra en Carolina del Norte, específicamente en el área de Newton Grove, y pues mañana estaré yo por allá. Así que usted, hermano, cuando ore, no solamente sepa que estamos acá, sino que el Señor nos está proyectando. Y así vamos a seguir expandiendo las estacas, amén, de esta casa. Dios me ha dado un mensaje que se llama habitar en tiendas, las tiendas de Jacob. Lo he predicado en muchos lugares, pero específicamente veía un ángulo muy interesante, que cuando usted está consciente que usted vive en tiendas, usted sabe que las tiendas, la peculiaridad que tienen las tiendas es de que usted puede ensanchar las paredes de esas tiendas. Usted puede, como dice el libro del profeta Isaías, extiende las estacas de tu tienda. Eso quiere decir que usted puede extender los territorios que usted cubre. Y por otra parte, ese mensaje también nos habla de que consideremos todo lo que tenemos en este lugar como temporal. Pero mientras estemos en esta dimensión temporal, estamos sirviendo para lo eterno. Estamos sembrando para lo eterno. Cuando usted se muera, si el Señor se lo lleva, usted no se va a llevar nada, pero usted puede mandar por adelantado las cosas que usted ha trabajado en el Señor. Amén. No le estoy diciendo que se va a morir, ¿verdad? No se va a enojar conmigo. Pero si el Señor lo llama a su presencia, porque si Dios nos llama a su presencia es porque Él nos quiere. ¿Y cuántos saben que el Señor nos ama más que nuestra esposa? Que nuestro esposo, hermana. ¿Sí? Dios nos ama más que nuestros hijos, Dios nos ama más que todo. Y un día estaremos con Él por toda la eternidad. Aleluya. Hemos estado hablando sobre visión. Desde el mes de noviembre he estado hablando sobre la visión. Y yo creo que el Señor nos quiere hablar sobre una visión familiar en esta noche. Hay un versículo bien interesante que está en Segunda de Reyes capítulo 4 y versículo 2. Llega una mujer con un profeta y la mujer tenía una terrible necesidad, una necesidad apremiante, y el profeta, en lugar de darle recursos a esta mujer, en lugar de venir con esta mujer y decirle yo voy a hacer todo por ti, el profeta viene y le dice, era Eliseo le dice, ¿qué puedo hacer por ti? Pero le dice, dime qué tienes en casa. Dime qué tienes en casa. Muchas veces nosotros tenemos la respuesta en nuestra misma casa, pero no nos damos cuenta que nosotros ya tenemos la bendición de Dios, los recursos que Dios nos ha dado. Yo no sé si usted valora lo que usted tiene en casa, pero usted tiene que valorar lo que usted tiene en casa. Porque las cosas que usted tiene en casa son las cosas que a usted le van a dar victoria. Amén.
Las cosas que usted tiene en su familia, las cosas que tienes en tu corazón, los tesoros que tú tienes en tu corazón, la integridad que tú tienes en tu corazón, te va a dar la bendición para las victorias tremendas que tú tienes en tu vida. Amén. El hombre más grande de Israel, el rey más grande de Israel, yo no diría que fue Salomón, sino que el rey más grande de Israel es David. Para mí lo es, ¿verdad? A pesar de que falló, a pesar de que hizo muchas cosas, la Biblia lo llama el dulce cantor de Israel. Sin embargo, la misma palabra nos enseña, ¿verdad? Nos enseña que Dios le da una promesa a David y le da la promesa de un reino, le da la promesa de que él es no solamente cualquier persona, sino una lámpara en Israel, ¿verdad? Y le habla la promesa a la descendencia de David. Y le habla el Señor y le dice a David que por amor a David, mire, tremendo, por amor a David, Salomón no pagó consecuencias que tenía que pagar. Las acciones justas que tú tienes como padre bendicen a tus hijos hasta cierto alcance. En una oportunidad alguien decía: si no te consagras por ti mismo, aunque sea, conságrate por tus hijos, ¿verdad? Porque las acciones que tú tienes repercuten en tus generaciones, en tu familia. Y cuando David, hermanos, es descrito, cuando David hablan sobre David en uno de los salmos, la Biblia no dice y él fue un rey, sino dice él. No dice él reinó en Israel, sino dice mi siervo David pastoreó a Israel. Fíjese que él fue un rey pastor. Dios lo preparó con un corazón de pastor para que él estuviera en una función política, en una función de reino, pero antes de tener esa función, el Señor le permitió ser un pastor. Porque dice la Biblia, mi siervo David pastoreó a mi pueblo Israel, y lo pastoreó con dos cosas. Lo pastoreó con la integridad de su corazón y la destreza de sus dedos. La integridad de tu corazón, lo que tú tienes en tu casa, será un respaldo para la vida, para tu ministerio, para lo que Dios tiene para ti. Hay personas que podrán tener poder, pero si no tienen integridad en su corazón, eventualmente el respaldo no se va a ver. Amén. Yo hago la similitud, perdone, le prediqué esto hace un tiempo, pero lo voy a volver a mencionar. Las dos cosas que el Señor nos ha dado a nosotros como hijos de Dios, que tenemos la bendición, son dos cosas que usted tiene como hijos de Dios. Una es la autoridad y la otra es el poder. Amén. La autoridad es cualitativa, o lo tienes o no lo tienes. Amén. Usted o tiene autoridad o no la tiene autoridad. Es como que usted le den una licencia para ejercer una profesión, o la tiene o no la tiene. Y eso es o sí o no, no hay gris, o es blanco o es negro. Amén. O usted está salvo o usted está en la muerte. O estás salvo porque estás con Cristo, o estás en cadena de muerte y perdición porque no estás con Cristo. Amén. Pero también existe el poder. El poder sí es cuantitativo, eso sí se puede medir. A veces tienes un poco de poder. Hay una iglesia que le dicen: tú tienes un poco de poder. Y hay personas y hay otros que se llenan y están llenos de poder, ¿verdad? Entonces el poder sí es importante, llegar con el Señor, que nos llene, que el Espíritu Santo nos llene. ¿No ha sentido usted que a veces usted tiene una fortaleza espiritual, pero hay días que usted está con debilidades espirituales? ¿A usted no le pasa eso? ¿O usted está lleno todo el tiempo? La Biblia dice que necesitamos llegar a Jesucristo para estar llenos del poder de Él. Y para eso nos reunimos, para eso estamos en este lugar. Salmo 133, estamos para que descienda el poder del Señor sobre nosotros. Entonces, lo que tú tienes en tu casa, una de las cosas importantes que tú tienes que tener en tu casa es que tienes que tener una integridad en tu corazón.
y esa integridad en tu corazón. Por eso el profeta viene y le dice a esta mujer: ¿qué tienes en tu casa? Lo que tú tienes en tu casa te va a dar la victoria para lo que viene. Amén. Cuando este profeta, hermano, yo lo veo como un hombre que Dios le permite la bendición de tener una doble porción. Y quiero ver que usted vea la historia de este profeta. Cuando a él le dan el manto, cuando a él le dan el relevo, dice la Biblia, cuando había pasado Elías, habían pasado el Jordán, Elías le dijo a Eliseo, después de un proceso, esta persona pasó un proceso. Dice, la Biblia dice, cuando lo llamaron a Eliseo, el profeta Elías pasó por donde Eliseo estaba trabajando y le tira el manto. Y entonces viene Eliseo, llega con Elías y le dice: mire, permítame ir a atender lo que tengo que dejar aquí pendiente para poder servirte, para poder estar contigo. Eliseo no era cualquier persona. Eliseo era un empresario tremendo, tenía mucho éxito. Dice que tenía 12 yuntas de bueyes, y eso equivale como a tener 12 camiones o 12 tractores en una finca, en una hacienda. Era un hombre con mucha prosperidad, pero un hombre responsable. Y dice la palabra que el profeta Elías pasó y le tira el manto, y Eliseo viene y le dice: yo siento el llamamiento, voy a ir contigo. Pero viene el mismo Elías y le dice: ¿yo qué tengo que ver contigo? ¿Qué tengo yo que ver contigo? Y a pesar de que el Señor le había hablado a Elías y le había dicho a Elías que tenía que ungir a Eliseo como profeta en lugar de él. Por ahí empieza Eliseo. Eliseo, hermano, es un hombre que a pesar de que las cosas están como bloqueándose, Eliseo persigue la bendición. Y Eliseo camina con Elías, se va con Elías, sirve a Elías y camina con él y trabaja con él. Las personas le decían a Eliseo muchas veces: mira, el Señor se va a llevar al profeta, a tu padre, y ¿qué vas a hacer? Y él decía: vive tu alma y vive Jehová, pero yo no me voy a separar. Era un discípulo fiel. Cuando usted es un discípulo fiel, el Señor le va a dar a usted una doble porción de donde usted ha sido engendrado. Amén. Cuando usted tiene fidelidad, usted ve en segundo libro de Reyes, capítulo 2, cómo fueron en diferentes etapas y cómo Eliseo siempre estuvo pegado a su maestro. El discípulo siempre estaba con su maestro. Había pasado, dice ya, Elías, pasaron el Jordán, y Elías le dijo a Eliseo: ahora sí, pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado. Y entonces Eliseo le dijo: yo te pido una doble porción de tu espíritu que sea sobre mí. Y el profeta Elías le dijo: tú has pedido una cosa difícil. Sin embargo, si tú me ves cuando sea llevado de ti, así te sucederá. Y si no, no será así. Y entonces iban caminando, dice la escritura, iban en el camino, y aconteció que mientras ellos iban andando y hablando, se apareció un carro de fuego y caballos de fuego que separó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, y Eliseo lo vio. Y Eliseo clamó, y Eliseo dijo: Padre mío, Padre mío. Es importante que usted vea estas dos palabras. Eliseo dijo: Padre mío, Padre mío. Quiere decir que había una paternidad. Había una paternidad que Eliseo reconocía de su maestro. Y entonces viene y dice: Padre mío, los carros de Israel, su gente de a caballo. Y ya no lo vio más. Y tomó sus vestidos y rasgó sus vestidos. Y dice la Biblia que cuando él vio, el manto había descendido. Viene el profeta Eliseo, agarra el manto y viene y dice, cuando él regresa en el Jordán, dice: ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios que estaba con Elías. Yo ahora vengo, y agarra el manto y toca
el Jordán y el Jordán se abre. Si usted se pone a estudiar, cuando antes de Elías romper las aguas del Jordán, dice la Biblia que Elías dobló el manto y después tocó las aguas. Cuando Eliseo viene y regresa, ya no dobla el manto, sino que agarra el manto y lo toca. Si alguien me presta una de las hermanas que tenga, préstame aquí, gracias, amén, ¿verdad? Imagínense, se lo voy a ejemplificar. Dice la Biblia que el profeta Elías llevaba el manto, ¿verdad? Usted lo puede leer, ahí está. Y entonces cuando llevaba el manto dice que Elías dobló el manto. Y después de que dobló el manto, tocó las aguas y las aguas se abrieron. ¿Para qué dobla usted algo? Para que algo sea más fuerte, ¿verdad? ¿Le ha pasado a usted eso? Que usted dobla las cosas para que sean más fuertes. Cuando Eliseo regresa, ya no dobla el manto, sino que dice que Eliseo toca el manto, y cuando toca el manto, el Jordán se abre y entra. Eliseo pasa las aguas y empieza el ministerio de Eliseo de una manera impresionante. Amén. Otra cosa muy interesante, aquí está. ¿Sí? ¿Lo dejo? Bueno, no lo necesito yo, solo las mujeres lo necesitan para orar y profetizar. El apóstol Pablo. Bueno, no me voy a meter a eso ahorita, pero está en la palabra. Entonces, cuando viene la escritura y nos enseña esto, a mí me llama la atención que el manto después ya no lo ve usted, ya no se ve más. El manto como que se quedó ahí. Y dice la escritura que Eliseo empezó a hacer un montón de milagros respaldados por el Señor. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que Elías, por lo general, cuando él hacía milagros, los hacía solo, ¿verdad? Él hacía solo. Pero los milagros que hacía Eliseo eran milagros que los hacía en equipo. Usted se da cuenta, Eliseo hacía que la gente que tenía la necesidad los vinieran y presentaran sus recursos, así como pasó con esta mujer. Ahora, el manto ya no está, pero muchos años después, en ese mismo lugar, en ese mismo río, en ese Jordán, que quiere decir humillación, llegó un hombre que tenía más o menos 30 años. Y llegó donde estaba Juan el Bautista y desciende a las aguas, y sobre él ya no se ve un manto como el manto de los profetas, sino sobre él se ve el manto de la unción del Espíritu Santo. Y usted ahora en esta dimensión ya no tiene un manto literal, pero el manto del Espíritu Santo está sobre usted para ejercer la bendición que ejercían los profetas del antiguo pacto. Aleluya, amén. Y entonces cuando usted se da cuenta, y yo nos damos cuenta, Eliseo llega a un lugar y llega una mujer, no es el nombre de la mujer, pero una de las mujeres de los hijos de los profetas llegó con el profeta Eliseo, le dijo esto: mire, tu siervo, ¿verdad? No era cualquier persona, esta era la viuda de un hombre que había servido a Eliseo. Y le dice: tu siervo, ¿verdad?, que era hijo de los profetas, tu siervo, mi marido, ¿verdad?, había sido su esposo, era su esposo, murió, dice, ha muerto, y tú sabes que tu siervo tenía temor del Señor, temía a Dios, ¿verdad? Pero quiero presentarte esta necesidad. Vino el acreedor, ¿verdad? Yo no sé si usted entiende que es un acreedor, pero es alguien que le prestó dinero a alguien y que viene a reclamar lo que ha prestado. La Biblia dice que el que presta se hace siervo del acreedor. Y entonces dice la palabra: y ha venido el acreedor, y ha venido y se quiere llevar a mis 2 hijos como esclavos de él, ¿verdad? Entonces aquí vemos a nosotros a una persona que es sierva
del profeta, ¿verdad? Era marido de una mujer, tenía una familia, tenía 2 hijos. Y Dios lo llama, ¿verdad? Porque muere. Y a pesar de que tenía temor de Dios, sin embargo, no tenía una visión correcta, porque se metió a una deuda y la deuda la dejó a sus hijos. Eso es tremendo. Usted necesita de pedirle al Señor, de que estar saldando cuentas con el Señor constantemente. Amén. Saldando cuentas. ¿A qué le quiero decir? De que constantemente usted y yo tenemos que venir delante del Señor a pedirle perdón. A pedirle perdón, para que nuestros hijos no sean arrastrados por errores nuestros. Amén. Usted se da cuenta en la escritura, aún Daniel pidiendo perdón, no solamente por sus faltas, sino por el pecado de sus antepasados. ¿Verdad? Y yo no sé si usted viene de un linaje que nunca le ha fallado a Dios, pero yo sí creo que yo vengo de un linaje de genética que le falló a Dios. Y constantemente estoy pidiéndole perdón al Señor. La Biblia dice que tenemos que pedir y llegar con el Señor y decirle: Señor, perdóname mis faltas, incluso las que me son ocultas. Hay pecados ocultos que nosotros no sabemos, pero que tenemos que venir con el Señor a decirle: Señor, perdona, redime por favor, ¿verdad? Y perdóname, ayúdame, quiero seguir adelante, Padre, porque las cosas, bueno, le voy a contar un testimonio muy particular. Hace muchos años estábamos teniendo una actividad acá, se llamaba, si no recuerdo, de la maldición a la bendición. Y yo recuerdo que en esa oportunidad mis padres vinieron acá, y vinieron unos hermanos muy lindos, muy especiales. Mi papá tuvo un montón de bloqueos para poder estar en esa actividad, y la tuvimos. Estoy hablando hace más o menos unos 10 años. Yo recuerdo que cuando terminó la actividad, empecé a tener una carga sobre mí. Había algo que yo le decía: necesito hacer algo, necesito en este momento. Y entonces yo llamé a mis padres a la oficina y llamé a los hermanos que habían venido. Y yo llegué con mis papás y yo les dije: miren, yo quiero, el Espíritu Santo me está poniendo esta carga tremenda en mi corazón. Y yo quiero con ustedes venir, porque Dios ha sido. Mis padres se asustaron, dijeron: ¿qué le pasó a mi hijo? Pero yo estaba bastante, yo con una necesidad en mi corazón. No sé qué necesidad me vieron, pero yo llegué con ellos y les dije: miren, yo quiero decirles algo. Yo le fallé a Dios de joven, Dios ya me perdonó, me restauró, ha sido bueno conmigo, y Dios ha estado bendecido, me ha bendecido de una manera especial. Pero un día en mi adolescencia, en mi juventud, yo a ustedes los deshonré, porque no solamente le fallé a mi Padre del cielo, sino también a mis padres terrenales. Y yo a ustedes no les he pedido perdón de que yo le fallé a Dios. Y hoy, después de salir de esta actividad, yo quiero venir delante de Dios, que ustedes oren por mí, y quiero pedirles perdón de las veces que yo, como joven, cuando me alejé de Cristo, los deshonré. Mire, hermano, cuando yo salí de esa, mis padres oraron por mí. Cuando salí de eso, como que me hubieran sacado cargas de plomo que yo no sabía que las tenía. Y literalmente, mi esposa está aquí de testigo, nosotros habíamos tenido ciertas cosas nuestras hijas estaban como en el trato, cuando los adolescentes no quieren nada con Dios y están en rebeldía, ¿verdad? Y vimos, mis ojos vieron restauración en mis hijas a través del pedirle perdón a mis papás. ¿Verdad? Porque cuando el perdón, hermano, el perdón es una llave que abre bendición.
Y pecado que no está confesado es pecado vigente, ¿verdad? Tiene un valor el pecado. Por eso hay personas, hermano, que viven una vida de esclavitud porque ocultan su pecado. Y el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia, pero el que oculta su falta no prosperará. Se la lleva de santo, pero sabe que en lo más profundo de él hay falla y no reconoce su falta. Pero ¿cuántos quieren la prosperidad del Señor? ¿Cuántos quieren ser de aquellos que el Señor los prospera para cosas grandes? Entonces hay cosas que tienes que ver en tu casa. Dice que esta mujer estaba con la necesidad, sus hijos estaban siendo como esclavos, ¿verdad? Y viene a punto de ser llevados como esclavos. Y entonces la respuesta del profeta Eliseo le dice a esta mujer: ¿qué puedo hacer por ti? Y le dice: y dime, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué hay en tu casa? Y entonces la mujer le responde: tu sierva no tiene en casa más que una pequeña vasija de aceite. Hay cosas que tal vez son mínimas, pero son llaves que tienes en tu casa, recursos que tienes en tu casa, que si tú los pones en fe para lo que Dios tiene para tu vida, vas a ver el respaldo de Dios. Amén. Las cosas que otros pueden menospreciar y tú mismo menospreciar, porque ella dijo: yo no tengo más que una vasija de aceite. Es lo único que me dejaron, ¿verdad? Es lo único que tengo en la casa. Y entonces viene el profeta, y aquí es donde veo la visión familiar, la visión empresarial, las cosas pequeñas que para otros son pequeñas y que tal vez para ti son pequeñas. Tú tienes que ejercer la fe de lo que Dios te va a dar, de lo que Dios te va a permitir salir adelante. No, es que pues ahí dicen que Dios me dio un don, pero no sé, así me he recibido palabra, pero yo no sé. Si te han dado una palabra que viene del cielo, esa palabra se va a cumplir. Si Dios te ha hablado y te ha dicho que va a hacer cosas contigo, esas palabras las tienes que valorar, aunque sean pequeñas para otros. En el reino de Dios, las cosas pequeñas que se ejercitan, Dios las prospera y las hace grandes. Aleluya, amén. Cuando yo empecé el ministerio, hermano, usted no crea que a mí me dieron 100 personas para empezar, no. A mí solo me dijeron: vaya a predicar, hermano, necesitamos que se abra. Y ahí fui. Yo ni sabía cuántas personas iban a estar conmigo, ni convoqué a nadie. La primera vez que nosotros nos reunimos, ahí estaba mi esposa, mis 2 hijitas, ¿verdad? Y otras cuántas personas éramos, 8 personas en el aula de una escuela. Pero una cosa sí sabía: que yo amaba a Dios, que estaba agradecido con Dios y que Dios estaba conmigo. Yo no sabía qué iba a suceder, pero lo que yo sabía es que tenía un agradecimiento en mi corazón de lo que Dios me había dado. Y lo más hermoso es que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Estaba en ese lugar. Llorábamos, el Señor nos ministraba. Habían veces que no tenía gente que estuviera conmigo. Me tocaba cargar los instrumentos, poner los instrumentos, conectarlos. Me tocaba tocar el piano, me tocaba empezar la oración, después me tocaba ministrar la palabra, después ministrar, y venía gente y todavía le tenía que dar consejería, ¿verdad? Me tocaba, como dicen, el pastor orquesta, de todo, ¿verdad? Pero llegó un tiempo donde Dios empezó a llevar a personas que miraban que Dios estaba en ese lugar, que Dios tenía restauración en ese lugar.
Y empecé a ver la mano del Señor, las cosas, la vasija de aceite. Ahora me permite ir a lugares en otros estados, en otro país, de gente que ha sido restaurada en esta casa, personas que salieron de este lugar y ahora son pastores. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes cosas pequeñas en tu casa, si tú ejerces lo que Dios te ha dicho que ejerzas, tú vas a ver que Dios empieza a multiplicar y a bendecir lo que tú en fe ejerces para el reino de Dios. Aleluya, amén. Dice que el profeta le responde a esta mujer, y lo primero que el profeta le dice: bueno, ya me dijiste que tienes, ahora ve. Ve es ir. Tú puedes tener algo, pero si no vas, no lo vas a ver. Amén. Tú puedes tener un don, pero si no vas a ejercerlo, no lo vas a ver ejercer. Tú puedes tener un llamamiento, pero ¿de qué vale tener un llamamiento si no sigues al que te llamó? Amén. Tú puedes tener un don, tú puedes tener un talento, tú puedes tener cosas grandes en tu vida, pero si tú no las ejerces por fe, no vas a ver la mano de Dios. Y mire, yo sé de un Dios precioso, hermano, que al que uno cree que no va a poder hacerlo, el Señor lo usa porque tiene fe. Para mí este fin de semana fue un fin de semana especial. El domingo en la mañana fui a predicar a la iglesia de un joven que hace específicamente 16 años. No, hace 2 años lo casé, pero hace 16 años él vino acá. Y yo estaba empezando el ministerio con los jóvenes, y lo vi, y vi que Dios tenía algo en él. Y empecé a trabajar con él y empecé a bendecirlo. Le di la oportunidad de que sirviera. Y este fin de semana me dio el Señor la bendición, me presentó. Tiene una iglesia muy preciosa, mi esposa, de un avivamiento muy bonito. Y me dice: pastor, yo quiero honrarte, me dijo, porque tú me diste la oportunidad, creíste en mí. Y en tu casa, me dijo, en tu casa, en el sótano de tu casa, el Señor me permitió hace 16 años escribir la primera inspiración para el Señor. Y ahora ya tiene 2 CDs y lo invitan a todos lados. Tiene una iglesia bonita y unas inspiraciones de Dios muy, muy especiales. Y yo les dije a los que estaban ahí en su congregación, les dije: ¿saben por qué yo creí en lo que Dios iba a hacer en este joven? Porque a mí me dieron una palabra. Y hace muchos años me dieron una palabra, y esa palabra fue: donde el diablo te quiso destruir, ahí vas a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y entonces yo sabía que el diablo me había querido destruir mi juventud al alejarme de Jesús, y yo iba a servir para que aquellos jóvenes que vinieran iban a ser jóvenes que iban a ser restaurados con el Dios de oportunidad. Y yo lo vi a este muchacho así como Dios me vio a mí, porque me tuvo misericordia, y gracias a que tuvo misericordia el Señor de mi vida, yo lo vi con ojos de misericordia, y ahora es un pastor respaldado por el Señor. Pero de nada sirve que tú tengas palabra si no predicas y no testificas. De nada sirve que tú tienes revelación si no la compartes. De nada sirve que tú tienes un don si no lo ejerces. Tú tienes que ir a donde Dios te está mandando que vayas. Amén. Y entonces viene el profeta y le dice: ve, pide prestadas vasijas de parte de todos tus vecinos. Ve con tus vecinos y ve a traer vasijas, y luego que estén vacías. Mire, vasijas vacías. Y después le dice: y no vayas a pedir pocas, ¿verdad? Si vas a hacer algo, suéñalo en grande, hermano. Aleluya. Sueña para Dios cosas buenas. Amén. Sueña que Dios te va a respaldar, ¿verdad? Tú no puedes venir con aquellos complejos de decir: aquí, ahí, ¿a dónde va usted? Ahí voy a mi iglesita. No, hermano.
Vas a ir a la iglesia, no importa cuántos llegan a tu iglesia, pero que llegue el Rey de Reyes y Señor de Señores, esa iglesia está bendecida. Amén. Aleluya. No menosprecies la iglesia donde estás. Dios nos ha respaldado aquí. Hay iglesias que son mucho mayores que nosotros, grandes que nosotros, pero eso, hermano, no te sientas mal. Si vas a una iglesia donde hay miles de personas, ahí está Dios contigo. Y si vas a un lugar donde hay 5, 6, 7, 20 personas, ahí está Dios contigo. Dios me ha llevado a lugares, hermano, donde los que están ahí son contados y me da un mensaje precioso. Y a veces le digo al Señor: Señor, ¿y por qué no me diste este mensaje el día domingo cuando llegó toda la gente? Pero yo doy la palabra donde Dios me mande que dé la palabra, ¿verdad? Y ahí veo la mano de Dios. He estado en lugares donde hay miles de personas. He predicado en retiros donde hay miles de personas con un montón de revelación, pero he visto la mano de mi Dios donde quiera que yo he estado. Porque así como estoy donde hay miles, así estoy donde hay 10. Pero lo más importante es que sé que lo que tengo en mi casa es el aceite, la identidad que Dios me ha dado. Y tú tienes cosas grandes. Si tienes al Señor, tienes cosas grandes. ¿Cuántos ungidos hay aquí? ¿Cuántos tienen unción? Amén. El apóstol dice: ustedes tienen la unción del santo y ustedes lo saben, dice. Amén. Aquí no hay nadie que te pueda menospreciar. Por supuesto, tienes que ejercer lo que Dios te ha dado. Y no pidas pocas. Y otra cosa, si tú tienes cosas que Dios te ha dado, tampoco menosprecies al que tiene menos que tú, porque tú no sabes si ese que tiene menos que tú un día va a tener el doble de lo que tú tienes. Amén. Visión de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, cuando esta mujer oyó, ¿verdad? Oyó que el profeta le había dicho, oyó lo que el profeta le había mandado. Esta mujer obedece lo que el profeta le dice que haga, y entonces se va de su lado, ¿verdad? No puso pretexto, no puso excusa, no puso: pero yo quería que usted hiciera otra cosa, que usted me diera lo que yo necesitaba, la deuda tanto que le sirvió a mi esposo. Y no, esta mujer no puso excusa, sino que el profeta le dijo: ve con tus vecinos, pide prestadas más vasijas y que estén vacías, y ve con tu familia y vas a ver lo que Dios va a hacer. Entonces esta mujer se fue de donde estaba el profeta, atendió lo que el profeta le había dicho, cerró la puerta detrás y con sus hijos, hermano, llegó. ¿Qué es esto? Que hay cosas que tú tienes que ir Dios te manda, y primero tienes que ir a tu casa, arreglar tu casa, bendecir a los de tu casa. Amén. Qué hermoso es que los primeros bendecidos del ministerio que Dios te ha dado sea tu esposa, sea tu esposo, sean tus hijos. Eso es hermoso, eso es glorioso. Amén. En una oportunidad yo le escuchaba a un hombre de Dios, tan admirable ministerio que él tenía, y él decía: a mí si me dan a escoger el ministerio de David o el ministerio de Noé, yo tomo el ministerio de Noé. Porque Noé pudo meter en el arca a todos los de su casa, hasta las nueras metió. En cambio David, tremendo ministerio, pero su casa desordenada, ¿verdad? Entonces es importante que tú sepas que hay un trabajo de Dios para tu vida, y que tu esposa tiene que ser la primera bendecida en lo que Dios te ha dado. Amén. Y tus hijos van a ser bendecidos en lo que Dios te ha dado. Aleluya. Amén. La bendición empieza en casa. Aleluya. Yo no podría pararme aquí, hermano, a predicar de enfrente de usted si estoy en tremendo pleito con mi esposa. Mire, y no crea que no tenemos desavenencias, problemas, diferencias, las tenemos como cualquier otro matrimonio la puedes tener, pero sí tenemos algo, que el Señor trabaja en nuestro corazón, y si tengo que pedir perdón, le pido perdón, y si ella tiene que pedir perdón, me pide perdón.
Porque el perdón es una manera de estar juntos en el mismo sentir y saber que le damos cuentas a Dios de nuestras acciones. ¿Usted le pide perdón a su esposa? ¿O lleva años de no pedirle perdón? Y su esposa tal vez lleva años de no pedirle perdón a usted. Tiene que pedirle al Señor que trabaje en el corazón endurecido. Amén. Cerró la puerta, sus hijos con ella, involucró a los hijos. Los hijos deben involucrarse en las necesidades. Cuando hay una necesidad en la familia, involucra a tus hijos y diles: vengan, oremos. Necesitamos la intervención divina del Señor. Oremos, no solamente, ay no, pobrecito, que no se entere las necesidades, ay se va a cargar. No, que él también venga y ore, y que él conozca a un Dios que responde, que él conozca a un Dios que es bueno, un Dios que a pesar de las pruebas, ahí está. Ve, que tus hijos vean la fe que tú tienes. Y esta mujer llevó a sus hijos, involucró a sus hijos, y dice que los hijos traían las vasijas, ¿verdad? No, ay, pobrecitos que no trabajen ahí, no, los puso a trabajar. Tú le sirves al Señor y le sirves a Dios y tratas de que tus hijos se involucren sirviendo a Dios. Eso es importante. Llévalos que le sirvan a Dios, ¿verdad? No te estoy hablando solamente de privilegios aquí en la iglesia, estoy hablando de tener una actitud de servicio donde quiera que están, la actitud de siervo, de ser amables, ¿verdad? En tu casa, tus hijos hacen tareas en tu casa, cooperan tus hijos en la casa. Ay no, pobrecito, que nunca recoja ni una sola hoja de las que caen en el otoño, porque pobrecito se le va a arruinar su pantalón, ¿no? Involúcralo, que trabaje contigo. Amén. Cuando cae la nieve, que te ayude a limpiar la nieve el muchacho. Ay no, pobrecito, le va a dar mucho frío. A ti también te da frío, ¿verdad? Que ellos sepan la bendición del trabajo, del servicio, ¿verdad? Trajeron las vasijas los muchachos, y cuando ellos traían la vasija, ella echaba el aceite. Por la fe ejercía. Y entonces dice la palabra aquí que sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, ya trajeron todas las vasijas y las llenaron, ella le dijo a su hijo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: ya no hay más. Ahí terminó. Y cuando dijo ya no hay más, ahí paró el aceite. Mira, que hay dos cosas. Dios tenía lo suficiente para ellos, pero también cuando usted dice ya no más, entonces el Señor ya para. Hasta donde alcance tu fe, hasta ahí va a terminar Dios de obrar. Amén. Hasta donde alcance tu fe, hasta donde tú digas. Hermano, Dios no tiene límites para tu vida. Dios no tiene límites. Y esto no es prosperidad barata de hacer dinero, esto es prosperidad espiritual primero. Dios va a hacer cosas grandes con tus hijos. Dios va a hacer cosas grandes con tus hijas. Dios va a hacer cosas grandes con tu familia. Vas a ver la mano de Dios en tu familia. Ese que no quiere nada con Dios, sigue doblando rodillas, sigue clamando al Señor. Yo fui un joven que no quería nada con Dios, pero la fe de mis padres, Dios la respondió, y vea lo que Dios me bendijo hasta el punto de poder ser llamado como un hombre ministro del evangelio, predicando la palabra. Gracias a Dios que yo le doy y le agradezco al Señor y reconozco la bendición de mis papás, de que ellos no doblegaron su fe, sino siempre creyeron que el Señor iba a restaurar a todos nosotros, a todos los hijos. ¿Ven? Mi padre, hermano, hizo un sacrificio terrible. Yo lo honro por eso.
Mi padre dejó su clínica, su prestigio, el título de doctor muy conocido en un pueblo, para reiniciar y trabajar como un obrero, como un médico que estaba reiniciando, empezando su carrera. Le tocó difícil después de tener un prestigio, dos vehículos, 2 o 3 vehículos, una posición elevada en el pueblo. Él tuvo que dejar todo eso, reiniciar, tomar transporte público, porque pasamos situaciones económicas precarias, difíciles, pero ahí vimos la mano del Señor. Y yo lo honro por eso, porque Él lo hizo para la integridad familiar, para ayudarnos, para estorbarnos el pecado, para estar ahí con nosotros. Y le doy gracias a Dios que siempre estuvieron ahí conmigo, y estuve en la casa de ellos a pesar de no andar tan bien metido con Dios. Pero el temor a ellos me guardó de hacer cosas peores. El doctor Ríos decía: antes de que venga el temor de Dios, por lo menos que haya temor de los padres en la casa. Entonces eso me guardó, y yo honro a mi papá por ese trabajo que hizo conmigo. Y después Dios a ellos los ha recompensado de haber orado por nosotros 5, y para que no nos alejáramos de Dios, para que fuéramos hombres y mujeres de bien. Y ahora de nosotros ellos han visto que le servimos al Señor. Mi hermana menor y su esposo, conferencias de matrimonios, Dios los usa de una manera muy especial. Mi hermana en Atlanta, una servidora en la iglesia donde ella está. Y ahí vemos la mano del Señor. Mi hermano, dentro de todo lo difícil que ha sido su vida ministerial, dentro de todo, ha sido una bendición, una llave para ministerios y en el área misionera. Dios te da más de lo que tú planificas, de lo que tú esperas. Dios va a hacer cosas grandes. Lo poco que tienes, la vasija pequeña que tienes, el Señor la hará grande para cosas hermosas. Dice la palabra aquí que le dijo: ya no hay más, y cesó el aceite. Y entonces viene el profeta. Ella llegó con el profeta, se lo contó al hombre de Dios, y el profeta le dijo: ahora ve otra vez, vende el aceite, y le dice: paga tu deuda. Amén. Primero, antes de cualquier cosa, tienes que saldar cuentas, ¿verdad? Ve a pagar lo que debes, ¿verdad? Si tú tienes una deuda material con una persona, haz el esfuerzo para poder solventar esa deuda. Quiero contar un testimonio sobre cuando nosotros empezamos aquí. Cuando nosotros empezamos aquí, hermano, nosotros no teníamos mucha plata. Teníamos un capital un ahorro como de $80,000, $100,000, más lo que se recogía, más otras cosas. Y yo recuerdo que Dios nos abrió la puerta con una persona, y esta persona, por agradecimiento, ¿verdad? No está Erika por aquí, tu esposa, no estaba, ¿verdad? Dios la usó, a la esposa de Cristian. Dios la usó, y había un hombre, un empresario, tenía un montón de restaurantes. Esta persona nos prestó, a nosotros como iglesia, nos prestó $100,000. Solo 100,000, perdón, sin garantía, sino un documento de que le íbamos a pagar, y que nos iba a cobrar un interés de $750 al mes, ¿verdad? Ese era el interés. Nos prestó $100,000. Con esos $100,000 nosotros pudimos levantar aquí se gastó $250,000. Dios empezó a bendecir al pueblo. En los pocos que éramos, Dios los empezó a bendecir de una manera impresionante. Y usted no me pregunte cómo fue, pero lo que yo sí vi es que la mano de Dios honró la fe de este pueblo. Y le entramos, ¿verdad? Pasó el tiempo, Dios nos permitió ir creciendo. Teníamos 300 sillas, después compramos más sillas, y Dios empezó a obrar. Y yo todos los meses le mandaba el pago a esta persona. Siempre estuve el pago del interés se lo mandaba. Mi esposa me decía: Néstor,
salgamos de esa deuda, salgamos de esos $100,000. Y yo miraba los números y yo decía, no, pero si tenemos que ver todavía, ir aumentando, a ver cómo está difícil. Yo no quiero que la iglesia se quede en el aire por esto. Y un día me dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no hablamos? Me dijo, Dios la usó. ¿Por qué no hablamos con el apóstol Fernando y que él nos aconseje? Y hablamos con el apóstol Fernando. Le dije, mire hermano, fíjese esta situación. Han pasado 3, 4 años, 5 años habían pasado, ¿verdad? Como 3 años de esto y queremos ver qué piensa usted. Me dijo, mira, si tú puedes salir de esto, trata de hacerlo y vas a ver la mano de Dios. Entonces, Adrián, ¿estás Adrián por aquí? ¿Te acordás de Adrián, verdad? ¿Fuiste tú conmigo esa vez, Adrián? Me llevé a Adrián y llegamos con esta persona y yo le dije, mire, vengo aquí con usted. Yo le agradezco a Dios, le dije que usted, pues Dios lo usó y nos dio $100,000. Y entonces quiero venir con usted, le dije. Y yo traigo $50,000 para pagarle a usted la mitad de lo que le debo. Pero le pido algo, ya no me cobre intereses, le dije. Claro, me dijo, no se preocupe, hubiera venido antes, me dijo. Entonces yo le dije, hoy le doy $50,000 y en este año que viene, porque era como un fin de año, ¿verdad? Este fin de año, antes de que termine el año, yo voy a darle por lo menos unos 10,000 mensuales, pero antes de que termine, yo termino de pagarle a usted. Y le di la mitad de lo que le debíamos y empecé a pagar. En menos de 6 meses ya le habíamos pagado los $100,000. ¿Y sabe qué empecé a ver yo? Que las finanzas de la iglesia, después de que pagué esa deuda, las finanzas de la iglesia empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Y empecé a ver la mano de Dios. Cuando usted sale de las deudas, usted va a ver la mano de Dios en su vida. Salga de esas tarjetas de crédito que los tienen aquí. ¿Cómo va con la tarjeta de crédito? Aquí usted. Salga, trata de salir de las tarjetas de crédito. Hágalo, haga un esfuerzo. Amén. Ya no salga mucho a comer a los restaurantes por un tiempo. Después péguese las grandes comidas. Hartadas iba a decir, ¿verdad? Las grandes comidas, ¿verdad? Apriétese el cinturón por un tiempo, pero trate de salir, ¿verdad? Sea sabio en sus finanzas, sea administrador de sus finanzas. Pague sus deudas materiales, pero también paga tus deudas espirituales. Si le tienes que pedir perdón a tu papá, ve a pedirle perdón a tu papá. Si tienes que pedirle perdón a alguien que le fallaste, ve a pedirle perdón a esa persona. Paga tus deudas. Es lo primero que tienes que hacer, ¿verdad? Y después de que hayas pagado tus deudas, tú y tus hijos ya van a poder vivir con lo que queda y será suficiente. Cuando Jesús visitó Jericó, la ciudad de maldición, llegó con un hombre que se llamaba Zaqueo. Lo vio allá en el árbol y le dijo: Zaqueo, ven, bájate de ahí, no te escondas de ese árbol. Y ahora ven para acá, porque a tu casa voy a ir a hospedarme. Y entonces llegó y en mi casa, Señor, bajó deprisa, bajó contento, lo llevó, lo sentó. No sé, la Biblia no dice qué plática tuvieron, pero Jesús le habló a Zaqueo. Zaqueo quedó impactado con la palabra que Jesús le había hablado, que se puso de pie y dijo, lo primero que dijo: si a alguno yo le he hecho algo, si lo he defraudado, si yo le he robado a alguien, yo se lo voy a devolver. ¿Qué dijo? 4 veces. Pero dijo: la mitad de lo que yo tengo se la doy a los pobres. Lo que yo amo, el amor a la plata, yo ahora mi prioridad es Cristo. Y ahora yo la mitad. Y si a alguno yo le he robado, se lo voy a devolver 4 veces. El que amaba la plata. Entonces Jesús dice, cuando ve esa acción: Hoy en este día vino la salvación a esta casa. Y cuando la Biblia habla de casa, habla de familia. Las deudas de él eran deudas de sus hijos. Por eso él estaba atado en esa ciudad. Pero él era un verdadero israelita. Y cuando él pagó, su casa fue bendecida. Aleluya.
usted y sus hijos, tú y tus hijos van a poder vivir de lo que queda. Esta mujer vio la mano del Señor, ¿verdad? La bendición de Dios, y por eso viene el Señor y te bendice a ti y te dice hoy en este día: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué es lo que tienes en tu casa? ¿Qué recurso tienes en tu casa? Ahí estoy, usted no sé. Ese recurso es lo que Dios va a usar, es lo que Dios va a trabajar. Cierra tus ojos. Dios es especialista en hacer cosas grandes de las cosas pequeñas, en respaldar a aquellos que le creen. Dios te dice hoy: yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, yo te voy a llenar de unción. Mira, hay personas que muchas veces con lo que tú tienes te van a menospreciar, y no tienes que hacerle caso a los que te menosprecian. Tienes que saber que esa vasija que tú tienes en tu casa, con esa vasija vas a hacer cosas grandes en el Señor, siempre y cuando le creas a Dios. Hay muchos que tienen talentos, pero no lo desarrollan porque menosprecian el talento que Dios les ha dado. Y vienen otros que tienen mucho menos talento que ellos, y Dios los respalda porque le creyeron a Dios. Si no le crees a Dios, no vas a ver el poder de Dios en ti. Si no vas a tu casa a ver lo que tienes en tu casa y a desarrollar lo que tienes en tu casa, no vas a ver el respaldo de Dios en tu vida. Para muchos, yo te pregunto, y solo tú lo sabes, ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué Dios te ha dado? ¿Qué el Señor te ha dado? Y eso es identidad. Casa es identidad. ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Cuál es tu testimonio? ¿Cómo has conocido a Dios? ¿Qué ha hecho Dios contigo? A mí me pueden decir muchas cosas, a mí me pueden hablar muchas cosas de Dios, pero a mí me respalda más lo que yo he vivido con Dios, lo que mi vida ha sido bendecida con esa comunión y restauración con Dios. Levanta tu mano al cielo y dile: aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, aquí están mis manos, aquí están mis oídos. Yo voy a ir. Aquí está mi familia. Aquí estoy, Señor. Dios te pregunta hoy: ¿qué tienes en tu casa? Y tal vez por mucho tiempo has dicho: no, solo es una vasija de aceite. Pues multiplica las vasijas y Dios va a multiplicar ese aceite, y la provisión vendrá del Señor. Pero si no le crees, el acreedor vendrá y vas a llegar y va a venir esclavitud. Pero si tú le crees, va a venir el saldo de las deudas, va a venir la provisión del Señor, vas a vivir con bendición y vas a bendecir a otros, porque lo que está en tu casa, el aceite de tu casa, le va a servir a otros en otras casas. Los vas a bendecir.
Cuando Dios me llamó, yo tenía el sueño americano ya era profesional en este país, tenía mi familia, mis hijas, tenía una carrera. Y Dios me llamó, empecé, trabajé, cargamos bocinas, cargamos cables, pasamos fríos, pasamos tantas cosas, pero nos gozábamos sirviendo al Señor. Nos gozábamos con Él y nos seguimos gozando con Él. Y gracias a que atendimos su voz, con mi hermana Erika y yo, nosotros atendimos al Señor por lo agradecido que estábamos, no porque nos merecíamos servir, porque aquí nadie le merece servir a Dios, nadie es merecedor de servirle a Dios, pero el que es agradecido, al agradecido Dios lo usa. De los agradecidos el Señor se sirve, de los resentidos el otro se sirve, pero el que está agradecido, ese se da. No le importa, no le importa si lo toman en cuenta o no lo toman en cuenta. Está tan agradecido que le sirve a Dios, lo vean o no lo vean, le reconozcan o no le reconozcan. Él sabe que Dios ha sido tan bueno con él, Dios ha sido tan maravilloso con él, que Dios le permite servir. Quiero bendecir en este momento a aquellas personas que no tienes que pasar al frente, pero si tú tienes que salir de una deuda, yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás, Padre, mira la fe de aquellas personas que quieren ordenar finanzas y que quieren salir de sus deudas, Padre. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, para que sean administradores sabios, en el nombre poderoso de Jesús. Prospéralos, bendícelos. Mira la intención de honradez que tienen, Padre, en el nombre de Jesús, y respáldalos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice sus vidas, Señor. Bendice esta casa. Bendice. Tú eres un Dios de orden, Padre. Y bendigo en el nombre de Jesús a aquellos que quieren poner en orden todo, su casa, sus pensamientos, que quieren poner en orden sus sentimientos, Señor, que quieren poner en orden el servicio a ti. Padre, atiéndelos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor.